subimos un poquito. Sí. Gracias. Buenas noches. Continuando previo al inicio de la Cuaresma, Ahí está, pues. el día de ayer iniciábamos la explicación de la Iglesia Católica en la práctica que con fundamentos penitenciales y bíblicos, que después de la tradición precisamente y de la enseñanza que nos hace el magisterio, encontramos el porqué de este tiempo litúrgico tan especial y sobre todo a qué nos prepara. Viendo de alguna manera las distinciones que hace el tiempo de la Cuaresma, como son la oración, el ayuno y la abstinencia, ayer veíamos los primeros y hoy terminaremos de ver todo este sentido de la práctica cuaresmal con el punto número 4, que es la abstinencia. En primer lugar, esta ley de abstinencia aplica solamente a los católicos. Si no sea católico, pues lógicamente no tendría por qué sentirse comprometido ni obligado bajo ninguna circunstancia. Exige a un católico de 14 años, desde los 14 años hasta su fallecimiento, el abstenerse de comer carne los viernes. Ya decíamos ayer, en honor a la pasión de Cristo, que fue el Viernes Santo, que es el día que no se celebra la misa, que es el día en que se recuerda la crucifixión de Jesús y es el día de tristeza y luto para la Iglesia Católica. La carne que no se puede consumir está considerada por los animales mamíferos, las aves de corral. Algunos le denominan la sangre caliente, precisamente contraposición a la sangre fría de los peces. Se encuentran prohibidas sopas y cremas de ellos, es decir, cualquier derivado de los animalitos que tienen la carne caliente o la carne roja. Peces de mar y de agua dulce, anfibios, reptiles, mariscos son permitidos, así como productos derivados de animales como la margarina y gelatina, sin que tenga el sabor a carne. Podemos observar cómo en la Biblia se dan casos de abstenerse de comer ciertos alimentos, lo cual es un argumento muy sólido solamente para defender la abstinencia de comer carne los viernes. Los judíos siguen sin comer carne de cerdo y no les ha pasado nada. Entonces lo consideran un animal impuro, así como los indios, no hindúes, los indios, pues tampoco comen la carne de res porque las vacas y los bueyes son sagrados, así es que, o los bueyes son sagrados, boyapis desde historia ancestral, entonces no tiene por qué espantarnos a nosotros o por qué tenemos que decir, valga la expresión, son modismos o modas de que la Iglesia Católica le gusta el sufrimiento cuando el viernes pues podemos echarnos unos tacos, tú te los podrás echar cuando quieras, pero no es ese el sentido tan solo de la privación por privación, sino el ofrecimiento que haces en la privación. Dios prescribe la abstinencia de ciertos manjares, y voy a citar la Biblia. Dios impuso al hombre este mandamiento cuando, les decía yo ayer, no es que sea el fruto de la manzana, sino el fruto del árbol prohibido. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Entonces, no es solamente un aspecto material, sino la obediencia también. Eso viene en el Génesis 2.
¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo cuando se esconde Adán? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Ahí está el resultado. En el Éxodo 12, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto dice: en aquella misma noche comerán la carne, el cordero, la comerán asada al fuego, no puede ir cocida, con panes ácimos, es decir, con panes sin levadura, para que no se convierta el pan en algo duro, con hierbas amargas que les recuerden el sufrimiento, pero también comerán el jaroshen, comerán también el huevo duro, tomarán el vino, porque son elementos que van muy unidos al significado de la experiencia de la esclavitud del pueblo. El huevo, lo he dicho algunas otras veces, el huevo duro, perdón, como nosotros lo conocemos, el huevo cocido, es símbolo de una nueva vida y por eso dura más, por eso se pide que sea cocido. Las hierbas amargas incluso se mojan dentro de la cena pascual con jugo de limón para recordar lo amargo que es ser esclavo. Se come el cordero porque era el alimento con el cual el pastor ahora da de comer a sus ovejas, pero se tiene que consumir totalmente. Y el vino porque es alegría y porque es vida. Eso es lo que promete Yahvé en el paso liberador en la cena judía. Se comerán panes ácimos y luego también habrá una fiesta de los panes ácimos durante 7 días y no se verá pan fermentado en tu casa ni levadura en todo tu territorio. ¿Por qué? Pues precisamente porque un pan con levadura, como es la imagen de nosotros, muy común, yo veo y digo es un pan, pues me imagino una concha, me imagino una chilindrina, me imagino cualquier pan porque nosotros estamos más acostumbrados al pan con la levadura que al pan sin levadura. Si un buey, se los decía ayer también, no se me queden viendo, si un buey cornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será matado o apedreado, pero no se comerá la carne. Y les decía el sentido de que lo que produjo ese animal lo vuelve impuro, porque produjo muerte del ser humano. Jesús dice también que David, cuando entra al templo de Jerusalén, come del pan, que eran las ofrendas que no estaban dedicados sino a los sacerdotes que estaban en el culto del templo. Podemos citar a San Agustín como uno de los padres que nos enseña la abstinencia de ciertos alimentos que ya era muy conocida en el cristianismo primitivo. En estos días nuestras oraciones han de ser fervorosas, otro punto que ya les dije, y para que sean auxiliados con los apoyos pertinentes, demos también limosnas con mayor fervor. Yo cambiaría la palabra limosna, con todo respeto, por ofrenda. ¿Por qué? Porque la limosna muchas veces también se traduce en dar lo que nos sobra, no de lo que tenemos. Bien, añadas a lo que ya dábamos lo que ahorramos con el ayuno y la abstinencia de los alimentos habituales. Si alguien por una necesidad corporal o régimen alimenticio no pudiese abstenerse de nada, ni por tanto, a pesar de que sus limosnas debían ser más generosas, añadir lo que suele dar a los pobres lo que se quita a sí mismo por el hecho de que él de nada se priva, que muestre su piedad dando al pobre. Esto no es nuevo, son obras de misericordia, nosotros las conocemos como obras de misericordia. Si no puede ayudar a sus oraciones con una mortificación, digo, ¿cómo? ¿O con qué? Yo puedo hacer oración por mucha gente y decir, ya, pues ya pagué. No, muéstrale por las llaves que no tienen que ser desobsesables, porque luego no saben ni lo que están diciendo mis hijos. Se exorciza o desexorciza
lo que está exorcizado o que estuviera endemoniado. ¿Cómo está una medalla endemoniada, niños? Y tampoco necesita, valga la expresión, desexorcícemela para que entren. Es como si le quitara la etiqueta. Alguna gente habla como que hay que quitarle la etiqueta como si fuera una pila para que funcione el muñeco, o ponerle, valga la expresión, a cualquier reloj la hora para que siga ya caminando como con el horario normal. Eso no sé quién les enseña el español. Es que el padre desexorcizó. Pues el padre, díganle que no desexorcizó. ¿Dónde está ese verbo? Exorcizar es la palabra correcta o el verbo correcto de algo que está endemoniado. ¿Ya? ¿Cómo voy a desexorcizar? Válgame Dios. Pero bueno, ese es otro punto. En las Sagradas Escrituras se encuentra este excelente consejo digno de ser seguido. Introduce en el corazón del pobre la limosna y ésta orará por ti. Ese es uno de los sermones que tiene San Agustín. ¿Cuál es la objeción? Es frecuente encontrarnos con anticatólicos que nos critican por ayunar y abstenernos de carne durante la Cuaresma. El principal texto bíblico donde se basan es el siguiente: Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada, es decir, que está cerrada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La Iglesia Católica entonces enseña doctrinas de demonios, sería la conclusión. Pero miren esto, se quedan tan contentos y acaban de afirmar que enseña nuestra Santa Madre Iglesia doctrina de demonios por el simple hecho de mandarnos ayunar y abstenernos durante el tiempo de la Cuaresma. Pero tanto el ayuno como la abstinencia, como hemos visto, son totalmente bíblicos. Por tanto, no tendría por qué haber problema en realizarlo. Pero como todos sabemos, como son los anticatólicos, siempre buscan algo para criticar, intentar, y les intentaremos dar respuesta con esta objeción. Así de simples y tranquilos se quedan muchos hermanos separados, atacándonos de enseñar doctrinas del demonio porque prohibimos casarse a los sacerdotes. Lamentablemente, esto también se debe a esta interpretación de la palabra de Dios. Pero, si nos fijamos, el texto que siempre se suele presentar está cortado. Es como siempre una cita aislada, fuera de un contexto, y vamos a verlo en su totalidad. Ojo con lo que leímos primero. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, no sabemos cuándo llegue, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Ojo con lo que viene. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos
que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos, perdón, los creyentes y los que han conocido la verdad. Parece muy similar. Pablo habla de doctrina de demonios, a la prohibición de casarse y abstenerse de alimentos, pero es una prohibición que va dirigida a los creyentes, no solamente a sacerdotes, obispos o presbíteros, porque ya había este rango o este ministerio. Pablo habla de todos los creyentes. Si analizamos otros textos de Pablo, él llama creyentes a los receptores de sus cartas, no solamente a algunos. A todo aquel que escucha las cartas les llama creyentes. O sea, al público en general, a quien lo leyó, a quien lo escuchó. Si analizamos estos, los cuales no todos eran presbíteros, sino laicos de diferentes comunidades. El texto completo, sin la mutilación de la cual fue objeto, nos habla de doctrinas de demonios que prohibirán casarse y abstenerse a los creyentes, esto es a la feligresía, no a los presbíteros. Veamos otro texto donde podemos ver a quién van dirigidas las cartas de Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los episcopos y los diáconos. Pablo y Timoteo, dos, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo. No todos son santos. No por oírlo ya estaban salvados. Se va entendiendo la palabra. Es un momento como si yo les dijera a ustedes, hermanos, si me empezara a enojar, decir yo para qué quiero un hermano que se enoja así. Empezó muy buena gente, ¿no? Y miren, ya terminó hasta recordándonos lo que no debía recordarnos, pues dónde está la santidad, o dónde está la hermandad, o dónde está la fraternidad. Se comprende estas palabras. Bien, que están en Filipos con episcopos y diáconos, Si fueran santos todos, no tendría que hacer también la diferencia de quien siendo ministro tendría más la responsabilidad de alcanzar esa santidad. Si ya lo dijo a santos, ya no tendría por qué dirigirse concretamente al ministerio, valga la expresión, pero hace esa especificación. Todos los santos de Filipos, junto a los episcopos y diáconos. Por tanto, además de escribir a los jefes de las respectivas iglesias, escribía también a la feligresía de ella, y esos eran los creyentes de la comunidad respectiva. Pero santo es, una formalidad o un título de ese momento que se da. En este caso, fíjense, los santos de Filipo, y es a esos creyentes laicos, feligreses, a los que se les prohibía el matrimonio y el tomar ciertos alimentos. Pablo, preso de Cristo Jesús, Aquí se puede entender dos cosas: que Cristo lo ha asumido tanto que le ha robado la libertad para vivir para Cristo y es su esclavo, o está encarcelado por la voluntad de Dios. Pero encarcelado no se refiere a que tenga los barrotes, sino que se ha hecho ya uno en Cristo. Para que me entiendan el lenguaje que ustedes utilizan cuando son enamorados, donde come uno, comen dos. Tú y yo somos uno mismo, como dice la canción. Así. Y no es cierto, porque cada quien sigue teniendo su individualidad y pues, la mitad de uno pues, sigue siendo 0.5, no 1. El hermano
a nuestro querido y amigo colaborador Filemón, a la hermana Apfia y a nuestro compañero de armas, si no estaba en el ejército, Arquipo, y a la iglesia de tu casa, Filemón. Observemos, además de escribir a Filemón, escribe también a Apfia, Arquipo y a la iglesia de su casa, es decir, a todos los demás. No se indica la función de ellos. Suponemos sean parte de la feligresía y presbíteros, es decir, creyentes. Una vez visto esto, entonces podemos preguntar a nuestro hermano protestante: ¿prohíbe la iglesia el matrimonio a los creyentes, es decir, a la feligresía? ¿Prohíbe la iglesia tomar siempre ciertos alimentos? Las respuestas son no. Entonces, ¿a quiénes se refería Pablo en estas cartas? ¿Quiénes prohibían el matrimonio y ciertos alimentos? Se refería a ciertas sectas que ya existían en aquel tiempo, denominadas ebionitas, marcionistas, maniqueos, que vivían de forma ascética y se abstenían de gran cantidad de alimentos y veían el matrimonio como algo malísimo. Algunos de sus maridos son marcionitas, y otros son maniqueos. Algún día veremos estas doctrinas, van a ver en qué consiste. Son vaciados estos, pero ya tengan, si su marido la próxima vez les dice algo, les va a decir: ay, tu padre Marción, y la van a dejar así de a 6. Y si no Marción, tu primo maniqueo. Van a ver lo que se van a ganar. Pero nunca jamás la Iglesia Católica, pues es parte de nuestra doctrina del matrimonio. Es más, es uno de los sacramentos más importantes de nuestra Iglesia. Lo que me resulta curioso, dice el autor, es cómo los protestantes usan los mismos argumentos que usaron los antiguos herejes para criticar a los católicos de su abstinencia de ciertos alimentos. Por ejemplo, Fausto, un obispo maniqueo, enseñaba lo mismo y sabiamente San Agustín le respondió: a ustedes, ya escribió Pablo, dice Fausto, que algunos se apartarán de la fe entregándose a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, hablando mentira en su hipocresía, teniendo cauterizada su conciencia, la lectura que habíamos visto, prohibiendo casarse y abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los tomasen los fieles con acción de gracias. Nunca concordaré contigo en que el apóstol dijo esto, si no confieses antes que Moisés y los profetas presentaron las doctrinas de los demonios y fueron intérpretes del espíritu seductor y maligno. En efecto, ponen en el mero en que hay que enseñar que abstenerse de la carne de cerdo y de otras cosas que consideran impuras. Fíjense de lo que les decía yo, del ambiente judío. Respecto a estas cosas, deben considerar primero y pensar mucho y detenidamente. O sea, ya no les dijo otra cosa que es: por favor, pónganse a pensar cuáles de ellas se deben aceptar y en nombre de quién hablan ellos, si en el nombre de Dios o en el demonio. Hasta aquí o se condena a Moisés y a los profetas con nosotros, o se nos absuelve a nosotros junto con ellos. Por eso comenta también: la sentencia conforme a la cual, a su parecer, solo somos seguidores de doctrinas de los demonios, nosotros que juzgamos que todo el pueblo, solo la clase sacerdotal, debe abstenerse de la carne, y a la vez piensan que sus profetas, incluso el mismo Moisés, el primero en prohibir no solo a los sacerdotes, sino todo al género humano, sin distinción, la carne de cerdo, de liebre, de erizo, sepias, calamares y restante clase de peces carentes de escamas.
No hablaron del espíritu de seducción ni en la doctrina de los demonios, sino en el nombre de Dios y del Espíritu Santo. Aunque de momento te conceda que Pablo dijo eso, Pablo lo dice, eso no me consideraré vencido por ti hasta que no condenes a Moisés y a los profetas. Porque la base del decálogo es Dios, no Moisés. La base del decálogo es Dios. Quien transcribe los mandamientos es Moisés. Quien los da a conocer es Moisés, pero lo hace por la voluntad de Dios. Moisés no habla per se, habla en el lugar de Dios. Moisés no bajó y dijo, ya escribí, me inspiré y aquí les traigo lo que reflexioné estando en el monte. No, señores, esta es la ley de Dios. Hasta hoy, vigente para judíos y católicos. Aunque de momento conceda que pueda. De modo que lo que quizá nunca hubieras hecho convencido por razón y la verdad, es decir, acusar a Moisés, ahora te ves haciéndolo por motivos relacionados con el bien. O sea, lo que sale de tus vísceras. De aquí, mis queridos hermanos, encontremos el porqué de la importancia en la oración, en la abstinencia y en el ayuno para mañana, miércoles de ceniza. Somos un pueblo que, aceptando las tradiciones de nuestro Padre, y con esto quiero concluir, las tradiciones de nuestros padres en la fe, continuamos hacia un proceso de conversión para esperar durante el tiempo de la Cuaresma, o prepararnos para ser más propios, para prepararnos durante el tiempo de la Cuaresma a la Pascua del Señor, anticipo del juicio universal que nadie sabe ni el día ni la hora, pero que no podemos retrasar porque el Señor ha venido a enseñarnos la voluntad del Padre. Cada quien tendrá sus postrimerías, pero todos ansiamos el juicio final, donde, como dice el credo, su reino no tendrá fin. No sé si hay alguna pregunta, duda o aclaración. ¿Se ha llegado algo por ahí? Por los medios no, padre. ¿Mandé? Por los medios no. Por los medios Desde no los todavía. celulares no. Bueno, estábamos con el quinto mandamiento y con eso termino porque nos faltó la otra parte. De la Iglesia Católica, el quinto mandamiento, sobre dos puntos que también ya habíamos visto. ¿Y ahora qué le pasó con mi máquina? Que no entra. Aquí está. No tenemos repetidora. No. Está tardando mucho. Sí, a ver, déjeme ir a abrirle. Permítanme un segundo, los que nos están siguiendo.
Estamos por retomar el quinto mandamiento sobre alguna pregunta que nos vino la semana pasada sobre por qué Dios permite la guerra ahora que también está tan en boga el conflicto con Ucrania y con Rusia, que si Dios permite esto, estábamos viendo el carácter desde la concepción de la persona en el vientre materno, del respeto que la Iglesia Católica pide para la vida. Bueno, estoy en el quinto mandamiento. El quinto mandamiento de defensa paz, aquí está. Habíamos visto, mis queridos hermanos, sobre el aspecto del suicidio, y ahí me había quedado. Si puedes enfocar un poquito más, por favor, te lo voy a agradecer. Me interesa volver a retomar esto por las consideraciones que algunas personas se inclinan a ya emitir juicios un poco graves para la conciencia, y sobre todo no la conciencia de ellos, sino la conciencia que crean ante un momento muy doloroso, muy patético, de una persona que haya experimentado que algún ser querido, familiar sobre todo, se haya quitado la vida. Los condenan y les sale de su ronco pecho que hay que rogarle a Dios para que lo perdone, porque ni siquiera le puedes mandar a hacer misas porque está condenado. Tengan mucho cuidado. Quiero tomar el 2281, porque ya lo anterior está dispuesto desde los primeros números. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Sí, es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Hay que amarse a uno mismo. Ofende también al amor del prójimo por lo que provoca, les decía yo, porque rompe injustamente lazos de solidaridad con sociedades como la familiar, el aspecto nacional y humana en la cual estamos comprometidos u obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Ojo, si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Hace yo creo que fueron 5 o 6 años, yo no sé si ustedes supieron de un fenómeno, pero en Estados Unidos se estaba dando mucho este fenómeno. Con la maquinita esta del teléfono había unos juegos de dejar de respirar, de atentarle la vida entre adolescentes. No me acuerdo qué nombre recibía, y que era llegar casi al punto de privarse de la vida de una manera voluntaria, y se transmitía por el teléfono, por la tablet, pues estas prácticas absurdas de los adolescentes para privarse de la vida. No sé si ustedes supieron eso que pasó, o allá estaba pasando. Entonces eso provoca un escándalo muy fuerte. Sin embargo, aquí viene. Ojo con el 2283. Se lo deben de aprender de memoria los católicos. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él
Él con mayúscula, o sea, Dios solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. No está prohibido y no está condenado. Si esto ha cambiado en el signo de la Iglesia, vamos a otra mucho más delicada que no nos damos cuenta. Lo digo, Juan, señoras chismosas, para que lo entienda Petra, porque en todo anda. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Aquí eso de que el que obedece nunca se equivoca no es cierto. Lo siento, tienes una libertad, tienes un juicio, tienes una razón. No puedo atender órdenes que vayan en contra de mis principios porque me causaría escándalo. No podría hacer cosas que van contra mi dignidad de persona porque sería un escándalo. Es un pecado muy grave. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y la hunden en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Sácale. Jesús en efecto los reprocha a los escribas y fariseos. Los compara con lobos disfrazados de ovejas. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Híjole, es que esto es muy delicado, mis queridos hermanos, y no quiero entrar en polémicas. Si tú no estás conmigo, estás contra mí. Ah, Chihuahua, ¿por qué? ¿Tienes la verdad absoluta? Es que si no haces esto no eres mi amigo. Eso no es amistad. Eso se llama chantaje. ¿A quién quieres más? Yo que he hecho tanto por ti. Tú nunca me has dado nada a cambio. Los mejores años de mi vida te los di y con esto me pagas. Ya mejor ahí le paro porque vamos a salir muy mal todos. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador, que se entiende Dios. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude.
de los educadores que exasperan a sus alumnos o de los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. Cada quien puede hacer lo que quiera. Híjole, mejor me quedo callado. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tanto es tantito? De que se lo coman los humanos, digo, de que lo gocen los humanos a que se lo coman los gusanos, mejor que lo gocen los humanos. Además, no es jabón y no se gasta. Ah, chica. Ya para qué les digo. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastran a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien viene, quien los provoca. El respeto de la salud, para que vean que la iglesia está en todo y van a decir, ¿qué metiche? Pues sí, pero para que veas cómo le interesa a la iglesia la vida. La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos de cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez. Alimento y vestido y vivienda, cuidados de la salud, enseñanza básica, empleo y asistencia social. Hay un señor, parecería que no tiene nada que ver con nuestra doctrina. Se los voy a dar es un autor ya muy viejo, pero no por viejo, no actual. Se llama Maslow, M-A-S-L-O-W, Maslow. Tiene un libro que se llama La pirámide motivacional. Él es sociólogo y administrador. Y en la pirámide motivacional, la primera fase habla dignamente de esto. Y dice, el hombre no puede desarrollarse si antes no tiene satisfecho lo básico. Y lo básico es dormir, comer, trabajar. Esto lo debe de procurar con la ayuda del gobierno, las autoridades civiles, el hombre. Los niños cuando somos chiquitos, bueno, los niños cuando son chiquitos y van a la escuela, se levantan, se bañan y la mamá les prepara con mucho esfuerzo un desayuno. Y el niño a las 7:30 de la mañana tiene más sueño que hambre. Y por eso le pone un lunch o una torta, como le quieran llamar aquí. Pero se tiene que ir desayunado el niño y enséñalos a desayunar. Y les voy a decir por qué. Porque si no hay alimento en el estómago, nada se puede aprender. Vean al tonto del Padre Ángel por nunca querer desayunar o porque no había nada para desayunar. No se nos antoja. No es que se te antoje, es que tienes que crearte un hábito. Tienes que respetar tu cuerpo. Tienes que respetar tu salud. La moral
exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ello un valor absoluto. Señoras, cuando se operen, por lo menos escojan un buen cirujano. Todo lo que sube baja, mis niñas, tarde o temprano. El colágeno se desinfla, los pómulos se acaban. Se nota cuando no son pestañas ni cejas de ustedes. Y una cintura del 3 con una cadera de caballo hace malformación. Y como diría la abuelita, la que es bella, pues es bella. Y desde chiquita no necesita hacer otras cosas. Pero es que mi esposo me lo pide. Dile a tu esposo que se quite la barriga, que se deje crecer bien su pelo, que no se lo pinte, que se lave la boca, que vaya a ver al doctor, que se revise la próstata, que también no se quiera sentir un chavo ruco cuando ya a los 50 no puede con una de 40 y quiere dos de 25. Requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permitan crecer y llegar a la madurez, alimento y vestido, ya lo decíamos. Pero no se vaya, se opone una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo. Señoras, ¿para qué van al gym y se meten anfetaminas o otras cuestiones los muchachos? Les llamaban metrosexuales. Se cuidan tanto más ahora ellos que ellas, que Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quieren cargar algo? Pónganse a cargar bultos de cemento con todo respeto, un hermano nuestro de pueblo les carga hasta 3 bultos y le pagan por ellos. Ustedes van a alguien y pagan cuando van. Y quieren mostrarle a quién con ese músculo que los atrofia el día de mañana y que ya no es natural. Dios mío, hay que estar sano. Sí, pero también hay que estar sano mentalmente. ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Cuáles son tus distracciones? Todo es el cuerpo. No nada más el culto al cuerpo, al aspecto físico, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción por la selección que opera entre los fuertes y los débiles puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Pues claro, porque te veo flacucho, porque te veo más chaparro. Pero pues si ya también hay pupilentes, padre, pues por eso tienes un ojo, tienes una nube en el ojo y la quieres poner azul, no se te va a poner más que gris, hijo. Mejor ve. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos. El abuso de la comida, gordas, del alcohol, yo lo dejo cuando pueda, del tabaco, son sin filtro. Este sí es tabaco natural. Viene porque me dan muchos nervios y me pongo mis parches de nicotina o me compro uno eléctrico para no dañar a nadie. Y de las medicinas hipocondríacas, vitaminas para esto, vitaminas para aquello, vitaminas para que, no sé, se parecen a la tía Licha. Quien en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Ay, pues que son 4, y manejo mejor cuando estoy tomado.
Sí, hijo. Si no puedes dirigir tu vida en los 5 sentidos, menos en 4. El uso de la droga, jovencitos, inflige muy graves daños a la salud mental, física y a la vida humana. Fuera de los casos, porque hay casos, por dolores provocados por ciertas enfermedades que utilizan, por ejemplo, altos contenidos en morfina o nicotina para mitigar el dolor, o para mitigar el dolor. Fuera de esas prescripciones médicas o terapéuticas, es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Constituyen una cooperación directa porque incitan a ellas a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. El respeto de la persona y la investigación científica. También ahí se mete la Iglesia para que vean que no estamos peleados con la ciencia. Los experimentos científicos, médicos o psicológicos en personas o grupos humanos pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. La investigación es mala, la ciencia no es mala. Tanto la investigación científica de base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. Sin embargo, por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y crecimiento. Tienen, por tanto, en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Por otra parte, los criterios de orientación no pueden ser reducidos ni de la simple eficacia técnica ni de la utilidad que pueda resultar de ella para unos con detrimento de otros. La selección y la manipulación de genes, etc. Y menos aún de ideologías dominantes. ¿Se acuerdan lo que hace siglos pasó con un señor llamado Hitler que quería la raza pura? La ciencia y la técnica requieren por su significación intrínseca el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero integral, conforme al designio y voluntad de Dios. Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. El eventual consentimiento de los sujetos no significa tales actos. Los conejillos de Indias. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. Fíjense hasta dónde se mete la Iglesia. Vamos a hacer la prueba y ver si le resulta. Surgió hace mucho tiempo la famosa penicilina contra las bacterias. Sí fue las bacterias, creo. Si no, alguien saque de mi error. Pero hay gente que resulta alérgica a la penicilina y la puedes matar. Y aunque la penicilina sea un bien, no a todos le hace bien. Cada persona es distinta. Este es el ejemplo que nos quiere dar.
El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio. Sí, pero regálele lo que sirva, no lo que no sirva. ¿Puedo donar entonces mis órganos si no es pecado? No, no es pecado, al contrario, alguien lo puede necesitar. Alguna parte tendrás buena en el cuerpo, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Las córneas, por ejemplo. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. No puedo yo destazar, no soy res, no soy animalito, llórale, llévenselo. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas. No. Si no hay consentimiento, no puede suceder. Ay, Dios mío, vamos a terminar, porque esto está de boca. Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación. Es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura que usa de violencia física o moral, señoras, para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contrario al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Hubo una época en que a las mujeres, sin el consentimiento, les ligaban las trompas para no concebir. Actos inmorales. En tiempos pasados, se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden, con frecuencia sin protesta de los pastores de la Iglesia, que incluso adoptaron sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura, la famosa Inquisición. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Prohibió a los clérigos derramar sangre. ¡Ey! Nadie de nosotros puede hacerlo. En tiempos recientes se ha hecho evidente que esas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conforme a derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a peores degradaciones. Es preciso esforzarse por su abolición y orar por las víctimas y por sus verdades. Aún con esto, fíjense en qué papel se pone la Iglesia, hablando de lo mismo, clemencia y misericordia. A estos que nada tuvieron que ver, que alcancen la gloria, y estos que algún día alcancen el perdón. Un tema bastante complicado, pero las cosas como son y con su nombre. El respeto a los muertos, y con esto termino el quinto mandamiento. A los moribundos se le han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. No han dejado de ser personas. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes. Ojalá lo hicieran. Los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. No lo manden traer al cura cuando ya no puede hablar. Pero ¿qué podemos pedir hoy si no van los familiares? Si llegas a ver al enfermo y están jugando con el celular,
ten un poco de misericordia, ten un poco de atención a tu enfermo, porque en ese momento está asociado a la cruz de Cristo. Y mira, yo creo que deberías estar orgulloso de que alcanzó tantos años en la vida, que quizá el fruto en la segunda generación, en la tercera generación, fuiste tú, que ahora eres un nieto y que tanto te pesa ir a ver a tu abuela, y que la ves retrógrada o que la ves como un mueble. Y tu papá, enséñale a tu hijo o a tu hija que tienes una raíz por la cual hoy tú no es que tengas una propiedad o tengas un bien común o una casa, sino algo más valioso que se llama vida. Y que te hagas solidario con ella significa lo que voy a seguir comentando, para que no me ponga melancólico. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios templos del Espíritu Santo. Enterrar no dice esparcir, no dice tenerlos en la casa. Yo no sé si quieran lavar la conciencia, perdón que lo diga así, yo no sé si quieran hacer lo que nunca hicieron con el Padre, o es tanta la fijación que los restos en una ceniza le fueran a dar lo que en la vida le tuvieron que corresponder. Perdón que lo diga así. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal e investigación científica. Si hubo un asesinato en México, por ejemplo, no prescribe el delito, o sea, no tiene tiempo hasta que no encuentran al causante. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y es meritorio. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. ¿Se puede incinerar? Sí. Y en esta pandemia se incineraron muchos cuerpos. ¿Por qué? Porque se tenía el riesgo de una contaminación, pero estaba en incineración y está en el Código de Derecho Canónico. Pero eso es muy diferente a tener los cuerpos, porque yo lo voy a tener mejor en mi casa. Mijo, está bien, ahí está su urna. Le mandas a hacer un altar, le pones sus flores, le pones su luz, pero ya no lo siente, ya no lo vive. Cuando estuvo vivo, nunca le preguntaste si su colchón, hijo, tenía resortes, si le faltaba otra cobija, si tenía frío, si quería beber agua, se lo llevaste al baño. A veces yo me pregunto, con todo respeto, voy a ser crítica de mucha gente, si no a veces queremos lavar nuestra conciencia cuando la persona ya no nos acompaña. A eso se refiere este respeto. Por eso hay lugares. Si no existieran lugares como cementerios o mausoleos o columbarios, no tendría nada que decir la Iglesia. Pero cada cosa, y sobre todo, una persona también tiene un lugar después de haber estado en la vida.
sus restos óseos o sus restos áridos, para ser más propios, tienen lugares donde ubicarse. La casa, los árboles, el mar, a menos de que sean marinos, y eso se hace por una costumbre. Si alguien muere en la guerra, para no causar una contaminación, porque seamos también, y estoy hablando con mucho respeto, esa es la verdad, el cuerpo empieza a hacerse putrefacto, esa es la palabra correcta, puede causar algún contagio, por eso se hace ese ejercicio. Pero cuando las condiciones son por enfermedad, son por vejez, son por muchos otros aspectos, está el respeto a Dios. Sepultarlos. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo, señores, yo les pongo lo que dice la Iglesia y termino. Recordando el precepto de no matarás, nuestro Señor pide la paz al corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera, homicida, y del odio. La ira es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es lícito, pero es probable imponer una reparación para la corrección de vicios y el mandamiento de la justicia, dice Santo Tomás. Si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo, por eso la ira es un pecado mortal. La ira, no el enojo. De matar o herirle gravemente constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal, ya se los dije. El Señor dice: todo aquel que se coraliza contra su hermano será reo del tribunal. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre Celestial. El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es solo ausencia de guerra. Sácale. Sí, y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad, es la tranquilidad del orden. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne. Reconcilió con Dios a los hombres, se hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara bienaventurados a los que construyen la paz. Los que renuncian a la acción violenta y sangrienta recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los más débiles y dan testimonio de caridad evangélica. Siempre esto que se haga sin lesionar derechos y obligaciones de otros hombres y de sociedades, atestiguan legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus ruinas y sus muertes. Y termino con esta situación de la pregunta: evitar la guerra, ese es el sentido. Dios no permite la guerra, mi niño. Quien se lo haya preguntado a Mónica Antero. Mónica, 2307 del Catecismo de la Iglesia Católica. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana, así es que Dios no permite la guerra. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda la guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la angustia, de la antigua servidumbre de la guerra. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras existe el riesgo de la guerra y falta una autoridad internacional, compete provista de fuerza correspondiente. Una vez agotados todos los medios, y esto lo recuerdo porque ya lo habían iniciado, todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrán negar de los gobiernos a la legítima defensa. Te puedes defender.
La legítima defensa se entiende mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a condiciones rigurosas de legitimidad moral y es preciso a la vez que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones también sea duradero, cierto y grave para que sea este pecado. Que los medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Y termino porque ya esto lo habíamos visto en el principio. Conclusión. Señores, la Iglesia está en favor de la vida, no de la muerte, ni de la guerra. Perdón. Está en favor de todo aquello que dignifique a la persona en todo su sentido, físico, espiritual, moral, espiritual. Y con eso nos despedimos. Mañana la misa a las 8 de la mañana para la imposición de ceniza, que tendremos la bendición y la Santa Misa aquí en Fátima, y a las 6 de la tarde en la capilla de Guadalupe. Invitación a todos para mañana también por la tarde para el sacramento de la reconciliación con su servidor aquí en las oficinas. Pasen todos muy buena noche. Muchas gracias por su presencia.